su alimentación, aunque también nos podemos tratar reptiles, insectos y en algunas ocasiones, pues algún que otro pajarito feo, bueno. Aquí lo tenéis, es una de las primeras aves de presa protegidas por la ley, allá entre los años 60. Aunque no siempre ha sido así, de hecho no ha sido considerado perjudiciales para los intereses del ser humano y especialmente para la caza, siendo todo lo contrario. Ellos son muy beneficiosos en nuestra vida, contribuyen a que tengamos un ecosistema mucho más equilibrado. Además, gracias a su alimentación de insectos, roedores, ellos también tienen tantos planos positivos, así los agricultores no pueden disfrutar tanta felicidad. Se trata de una de las águilas siempre admiradas por el ser humano. Una águila sudamericana, concretamente de Perú. Es una águila desnuda, también conocida como águila mora. Como veis, tiene un atractivo y llamativo color del plumaje, un color gris pizarra, al contrario que el de nuestras águilas ibéricas, que tienen sus plumajes un poco más oscuros. En concreto, es un macho adulto, más tarde, en los vuelos de caza. Cuenta con fijarse en la silueta de las aves para poder identificarlas. Los ratoneros, como decía, de alas cortas y anchas, y su cola redondeada. En cambio, vimos una cola en la silueta de los giranos. Alas largas y estrechas, y esa cola es ahorquillada, en forma de V invertida. Aves gregarias, las vemos siempre en pequeños grupos, muy sociables, por eso vamos a varias al mismo tiempo. A ese tamaño medio, el color de plumaje pardo oscuro, y esa silueta muy fácil de distinguir. Cambiamos totalmente el procedimiento de vuelo. Les arrojamos pequeños trocitos de carne al aire para que veáis las habilidades y destrezas que son capaces de realizar para conseguir su alimento. Como veis, la habilidad que cogen ambas garras y le llegan hacia su pico para así poder alimentarse. Eso sí, no siempre es así que